Buenas noches, profesor. Vamos a presentar mi grupo y yo la tarea de la semana 10, que sería el video sobre la reforma agraria. Participantes son José Caballero, Estefano Kevin Contreras y quien le habla Marco Antonio Ortiz Rea. Bueno, como introducción tenemos que la reforma agraria representa uno de los procesos de transformación social más importantes y debatidos de la historia contemporánea de nuestro país, que fue formalmente en 1969 bajo el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Esta reforma buscó aprobar la profunda desigualdad y la distribución de tierras, un legado de que la época colonial nos había dejado a la mayoría de campesinos en condiciones de extrema pobreza y dependencia. Bueno, sin embargo, este ambicioso proyecto no estuvo excepto de controversias y divisiones profundas de la sociedad peruana. Como controversia tenemos que si fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú en el ámbito político, económico y social. En el ámbito político tenemos factores beneficiosos como no beneficiosos, que los beneficiosos serían la reducción de tensión social y participación política de los campesinos. Los no beneficiosos serían la polarización y conflictos que hay en el medio y el debilitamiento institucional. En el sector político igualmente tenemos factores beneficiosos como no beneficiosos. Beneficioso sería acceso a recursos y desarrollo rural, y no beneficioso sería productividad en declive y problemas administrativos y financieros. Sector social, beneficiosos tendríamos empoderamiento social y reducción de desigualdad, y no beneficiosos tendríamos desarraigo y desplazamiento y presencia de la pobreza en el Perú. Eh, Bueno, yo le voy a hablar sobre el ámbito político. La reforma agraria en el Perú fue un evento trascendental, ya que se desarrolló en un periodo de intensos cambios políticos y sociales a finales de la década de 1960. El país enfrentaba una profunda desigualdad de la distribución de la tierra, que esto fue una herencia de la época colonial que había dejado a la mayoría de campesinos en condiciones de pobreza y dependencia. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado liberó un golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry, instaurando un gobierno militar que un fuerte componente nacionalista y reformista. El objetivo de Velasco era transformar radicalmente la estructura social y económica del país, y la reforma agraria se convirtió en uno de los pilares de su política. En el 24 de junio de 1969, Velasco promulgó la ley de la reforma agraria, que buscaba expropiar grandes haciendas y redistribuir las tierras a los campesinos. La reforma fue vista como una medida para corregir una injusticia histórica y promover una mayoría de equidad. Sin embargo, las implementaciones de la política generó una controversia significativa en los sectores políticos, económicos y sociales. Continuando con la exposición, veremos el aspecto económico. A pesar de los objetivos positivos, la reforma agraria no logró mejorar significativamente la productividad. La redistribución de las tierras no siempre se realizó de manera eficiente, lo que afectó la producción agrícola. Por otro lado, la incertidumbre generada por la reforma desalentó a la inversión en el sector agrícola. Los propietarios temían perder sus tierras y, como resultado, no se realizaron inversiones necesarias para modernizar la productividad. A pesar de algunos esfuerzos por diversificar la producción, la reforma agraria condujo a un enfoque excesivo en el monocultivo, especialmente en la producción de frutas para exportación. Esto limitó la variedad de cultivos y la resiliencia económica. Doy pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. En este aspecto me ha tocado lo que es el social, hablando de la reforma agraria. Primero empezamos con lo que es la distribución de la tierra, que consta de la eliminación de latifundio. La reforma agraria buscó eliminar los latifundios grandes, extensiones de tierra concentradas en manos de pocos propietarios. Esto permitió la redistribución de la tierra a campesinos y pequeños agricultores. Cooperativas agrarias. Se crearon cooperativas agrarias para gestionar las tierras distribuidas
Los campesinos se convirtieron en socios cooperativos, lo que promovió una estructura más democrática en el uso de la tierra. Tenemos lo que el siguiente punto, que es el empoderamiento campesino. En estas eh, era la participación y la organización. Esta reforma impulsó la organización y participación de los campesinos en la gestión de las cooperativas y en la toma de decisiones relacionadas con la producción y la comercialización de productos agrícolas. Hubo una mejora de condiciones de vida con la redistribución de tierras. Muchos campesinos mejoraron sus condiciones de vida al obtener accesos directos a recursos productivos y al generar ingresos de manera más autónoma. Siguiente punto es lo que es el impacto en la estructura social rural. Cambio en las relaciones de poder. La reforma cambió las tradicionales relaciones de poder en el campo. Los grandes terratenientes perdieron su influencia predominante y los campesinos adquirieron un rol más activo y más protagónico en la sociedad rural. En educación y capacitación se promovieron programas de educación y capacitación para los campesinos, con el objetivo de mejorar sus habilidades agrícolas y administrativas, así como su conocimiento sobre derechos y deberes. Conflictos y desafíos. Resistencia de los terratenientes en sí. La implementación de la reforma agraria enfrentó la resistencia de los grandes terratenientes, quienes se opusieron a la expropiación de sus tierras. Problemas de implementación. Hubo dificultades en la implementación de la reforma, como la falta de infraestructura adecuada, problemas de financiamiento y la insuficiente preparación de los campesinos para gestionar las nuevas tierras. Y bueno, con consecuencias a largo plazo está lo que es la migración rural urbana, que a pesar de los esfuerzos, algunos campesinos no lograron mejorar sustancialmente su situación económica, lo que contribuyó a la migración de áreas rurales a urbanas en busca de mejores oportunidades. Y como último, la evolución del sector agrario, que es la estructura agraria del Perú, se transformó, pero el impacto económico a largo plazo fue mixto, con algunos logros en la modernización del sector agrario y otros desafíos persistentes en términos de productividad y sostenibilidad. Gracias.